El 20 de febrero de 2013, Jimmy no estaba en el salón. Jimmy no apareció en la escuela ese día. El hombre era muy precavido para estar a salvo. Eso desacreditaba la idea de que su casa era segura. ¿Se le ocurre quién querría lastimar a su esposo? Comencé a hacer preguntas, a querer saber quién, si era Jimmy, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Jason, cuéntales a todos lo que tienes. El sospechoso literalmente se paró sobre él después de disparar varias veces y siguió disparando. Estuvieron muy bien. Es eso. Oye, estuviste estupendo, pero quiero que llegues a tiempo de nuevo mañana, ¿sí? Jimmy amaba el básquetbol. Jugábamos al básquetbol los 7 días de la semana. Vivíamos y sentíamos el básquetbol. Nunca perdió su amor y pasión por el básquetbol. Jimmy aún sigue ahí en la cancha de básquetbol. Jimmy fue jugador de básquetbol profesional durante 7 años y medio. Era realmente una estrella de básquetbol y jugaba con Scottie Pippen. Verlo jugar te alegraba el alma y te enorgullecía. Espera lo mejor para sus hermanos. Que todos encontremos nuestro camino. Daba sermones a tiempo parcial en una iglesia en Benton, Arkansas. Era un ministro realmente religioso. Era una persona buena para toda la comunidad. Un buen ejemplo a seguir. Amaba ayudar a los niños a que sobresalieran en el salón. Los niños lo amaban, los maestros lo amaban, los padres lo amaban, los funcionarios lo amaban a veces. Era una persona sociable y buena. Al parecer, Jimmy estaba en un muy buen momento, pero no sabía que su vida iba a dar un giro. Un tipo de llamado frecuente que recibimos más en el condado es cuando oyen disparos. Cuando nos llaman desde un vecindario, nos alarmamos aún más. Esa noche en particular llovía. Entonces, los oficiales que fueron a la zona revisaron y como no vieron nada, lo dejaron de lado y siguieron con el próximo llamado. Las clases en la preparatoria Ridgeway habían comenzado y Jimmy no estaba en el salón. Jimmy no apareció en la escuela ese día. Pasó un día. Pasaron 2 días. ¿Dónde estaba el entrenador McClain? La operadora recibió un llamado del director de la preparatoria Ridgeway. Querían hacer lo que llamamos un control de bienestar. Hacía 2 días que uno de los profesores no iba a la escuela y eso no era típico de él. Durante los controles es muy probable que encontremos al sospechoso. Pero a veces, por desgracia, el oficial encuentra algo malo o se involucra en una situación que resulta ser muy desagradable.
Llamé a Jimmy y le dejé un mensaje. Dije, oye viejo, están buscándote. Y colgué. Entonces, en ese momento, pensé que pasaba algo terrible. Pero me negaba a creerlo. Los oficiales revisaron la puerta y no había nada extraño en eso. Lograron acceder al patio trasero. Ellos miraron por la ventana y vieron un solo casquillo de pistola. Como se preocuparon más, me llamaron a mí directamente. No importa lo que pase, sabemos que eso no es normal. Honestamente pensé que podía tratarse de un posible suicidio. Les ordené que entraran por la puerta trasera y que fueran muy precavidos. Entraron. A la derecha había un hombre negro acostado en el piso. Desde nuestra oficina se tardan unos 30 minutos en llegar al lugar. Tomamos nuestras cosas y emprendimos el viaje. Era una escena muy violenta. Había varios casquillos y los oficiales vieron mucha sangre. Nadie esperaba que pasara algo como eso en su vecindario. La mayoría de la gente que se mudaba a Córdoba lo hacía porque se consideraba un lugar muy lindo para las familias. Parecía que el sujeto en el piso acababa de llegar, todavía tenía la chaqueta. Pensamos que el sujeto era el propietario, Jimmy McClain. Ahora teníamos que averiguar quién era Jimmy McClain y por qué alguien le haría eso a un sujeto que parecía ser tan buen hombre. A fines de los 90, Jimmy quiso comprarse una linda casa. Quería compartirla con una mujer buena. Y poder formar una familia le daría la calidez y dulzura que él buscaba. Entonces conoció a Carla. Carla era atractiva. Era madre soltera, tenía 2 hijos y era originaria de Washington, D.C. Ellos congeniaron. Primero se conectaron gracias a la Biblia. Les gustaba hablar y debatir y empezaron a ir a la iglesia juntos. Se hicieron amigos y enseguida comenzó a florecer el romance. Se enamoró de ella, ya saben, tanto que, en retrospectiva, la amaba genuinamente, a la mujer. Carla tenía 2 hijos, Dwayne y Tiffany. Eran parte del paquete. En ese tiempo ellos vivían con su padre en Washington. Cuando los niños se mudaron con Jimmy, él se alegró porque eran los hijos de su esposa y quería darles un hogar donde pudieran sentirse a salvo, seguros. Solo quería eso. Solo hay un tipo de huellas. En la escena del crimen había un solo tipo de huellas que se dirigían a la puerta principal. La huella era de un zapato de talla 10 u 11. Sabíamos que no era Jimmy porque él medía 1,93 y calzaba talla 13. Por la dirección de la huella, se veía que alguien había entrado por la puerta principal. Y Jimmy nunca entraba por esa puerta. Siempre guardaba el auto en el garage y entraba por ahí a la casa. La pregunta clave era, ¿quién estaba en la casa? Porque era evidente que no hubo entrada forzada. Jimmy tenía las puertas y las ventanas trabadas. O había dejado entrar al asesino, o este tenía una llave. Llamé a mi hermano Ron. Me
dijo que había cintas de no pasar en la casa de Jimmy. Me dijo eso y enseguida pensé lo peor. Comencé a hacer preguntas, a querer saber quién, si era Jimmy, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Como siempre, en una escena del crimen, la gente sale y se acerca. Cuando vamos a las escenas, lo primero que intentamos hacer es hallar a la familia. Es duro verlos vivir esos altibajos emocionales en los que se embarcarán. Por desgracia, esas cosas no tienen finales felices. Puede que atrapes al culpable o no, pero la familia siempre sufre. Los que me rodeaban se desmoronaban. Mis hermanas, hermanos, fue duro para todos. Lo más duro para mí fue que me dolía por dentro, pero no dejaba que eso me abrumara y otros me vieran sufrir, porque quería ser fuerte para mi familia. Nadie podía creer lo que le había pasado al entrenador McClane. Eso desestabilizó mucho a la comunidad de Córdoba, pero la escuela también lo estaba. Los padres preocupados y alumnos desolados. Estábamos seguros de que los disparos que se oyeron se relacionaban con el homicidio de Jimmy. Sabíamos que eso había sido un miércoles a la noche y como él lo encontraron un viernes, ya estábamos retrasados. Habíamos perdido 2 días. Nadie podía creer lo que le había pasado al entrenador McClane. Sabíamos que el caso no era de lo que llamamos un delito flagrante. No era un caso donde teníamos a un sospechoso bajo custodia. Nadie nos dio información en la escena del crimen y dijo, fue tal persona, sabemos que fue él. Era todo un misterio. Nos llevó 2 días procesar la casa. Bueno, Jason, cuéntales a todos lo que viste. Lo único que nos llamó la atención al principio estaba en el vestíbulo. Había una alfombra y parecía ser la del vestíbulo y había otra tela que movieron a un costado. Enseguida uno de mis hombres notó que había huellas con fango que entraban a la casa de afuera hacia adentro. Y había una alfombra, una pequeña alfombra detrás del sofá que estaba desacomodada. Revisamos el resto de la casa y no parecía un robo porque no había nada. Gavetas abiertas, no lanzaron nada, ni dieron vuelta nada de la casa. Revisamos lo demás y la casa estaba en orden. No había señales de robo ni tampoco nada que se le pareciera a un robo. Era una casa de 2 pisos. Sin duda parecía que ahí vivía una persona sola, un hombre. No vi objetos de alguna mujer que pudiera vivir ahí, ni pertenencias de niños. En el garaje había 2 autos. Uno estaba dañado. Parecía que había estado en un accidente o algo así. Y había un sedán blanco de un modelo más nuevo también. Pudimos encontrar que los autos tenían agua encima. El sedán blanco tenía agua, sin duda, de lluvia. Y sabíamos que había llovido los últimos días y nos pareció que hubieran movido el auto desde donde se estacionó la última vez. Nos pareció que todo el incidente ocurrió la noche del miércoles 20 porque nos basamos en el llamado que recibimos por unos disparos y en las charlas o comunicaciones limitadas que hubo en ese entonces con la víctima. Procesamos la escena del crimen y en la habitación principal había bolsas de una tienda de ropa y también un recibo.
Ese día recién volvía de cenar y de hacer varios recados. La policía establecía la línea de tiempo. Lograron volver sobre los pasos de Jimmy. A mí me preocupaba que lo hubieran seguido desde la tienda de ropa. Logramos rastrear las cámaras de los semáforos y vimos a Jimmy intentando ver si había alguien que lo siguiera, pero no notamos nada de eso. La escena del crimen mostraba que Jimmy yacía en el suelo y las balas lo traspasaron y dieron en la alfombra y también en la losa. El sospechoso literalmente se paró sobre él tras haberle disparado varias veces. Esta persona siguió disparando. Los casquillos eran de calibre 40, así que sabíamos que usaron un arma de calibre 40. Tenía heridas de bala en la nuca y tenía heridas de bala en el pecho. No había heridas de defensa, es decir que no hubo tiempo de reacción. Encontramos más de 10 casquillos. Sabíamos que era personal y había varios motivos posibles. El primero, quienquiera que haya sido, conocía a Jimmy. El segundo era que se trataba de alguien que buscaba vengarse de él y asegurarse de que muriera. Uno procede con cuidado cuando habla con la familia acerca de un ser querido a quien acaban de asesinar. Entonces nos enfocamos en hacer preguntas normales como ¿quién haría algo así? ¿Sabes si Jimmy tenía enemigos? ¿Se le ocurre quién quizás querría lastimar a su esposo? Carla estaba genuinamente angustiada. No me resultó sospechosa. Pero descubrimos que Jimmy estaba divorciándose en ese momento. Jimmy se quedaba en su casa. Ella tenía un apartamento a 5 kilómetros de ahí. Como ambos vivieron ahí, ella aún tenía acceso a esa casa. Y se hablaron hasta el momento en que lo asesinaron. Los divorcios son horribles, pero este no era uno terrible. Era uno del estilo, nos desenamoramos, pero no avanzamos con maldad. Luego los detectives quisieron hablar con los hijos de ella, Dwayne y Tiffany. Necesito que me ayudes a entender quién era Jimmy. Jimmy no tenía ningún secreto. No bebía, no consumía drogas, no fornicaba. Él era quien decía que era. ¿Eran unidos? Uno esperaba ver algo, notar algo raro, una expresión facial o una reacción extraña a una pregunta. Pero era un joven de 19 o 20 años que te hablaba y decía lo que diría cualquiera de su edad. Era un buen tipo, no una mala persona, no era grosero con nosotros, no era malo con nosotros. Lo primero que pensé fue que no estaban involucrados. Volvieron los resultados de las huellas y descubrieron que el calzado era popular, unas Nike Air Force One talla 10. Zapatillas que gustaban mucho a los jóvenes jugadores de básquetbol. Sabíamos que Jimmy era entrenador de básquetbol. Lo primero que nos preguntamos fue si era uno de sus jugadores. Eso es, gran trabajo, muy bien. Buen tiro, eso es. Quédense cerca, no se alejen. ¿Qué haces? Debes defender. Enseñar en el trabajo ¿Qué te sucede? era perfecto para él. Lograr que los jóvenes se formaran trabajando juntos y esforzándose, trabajando en equipo. Los jóvenes podían aprender mucho del básquetbol. Gran tiro, eso es, sigue haciendo lo mismo. Era lo suyo, estaba en el ambiente perfecto para influenciar de manera positiva a los niños. ¡Concéntrense!
La dinámica de pasar de jugador a entrenador fue la transición más importante, porque tuvo que retroceder y verse al espejo. Sé que tuvimos una semana dura. Perder cuesta, pero a los cazatalentos que vienen la semana entrante no les interesa lo que sufrimos. Tyler, hoy necesito que practiques el paso atrás, ¿ok? Tratas con 15 o 20 personalidades diferentes. Y tu trabajo es mezclarlas para que funcionen como un equipo ganador. ¡Buen tiro! El equipo en el que Jimmy entrenaba entonces era de los mejores del estado, y recibimos un llamado de que había un jugador que estaba ahí de forma ilegal. Entonces hablamos con los demás entrenadores de la preparatoria. En la escuela se hablaba de un ex estudiante jugador de básquetbol al que echaron del equipo y expulsaron porque había ingresado fraudulentamente a la escuela, se inscribió con papeles ilegales y falsa documentación. ¿El estudiante sigue aquí? Los registros falsos inmediatamente señalaron una alerta. Sabíamos que a esta altura el sujeto ya no estaba afiliado al equipo porque lo habían expulsado. Lo habían expulsado por la situación. Ridgway estaba en apuros. Creo que estaban a un partido del campeonato estatal. Gracias por su tiempo. Primero pensé, ¿Jimmy habló de esto? El joven se alteró y fue inmediatamente a confrontar a Jimmy y lo mató. La policía se enteró de que el hombre era Eric. Él sentía que si volvía a la escuela y conseguía una beca para jugar al básquetbol, conseguiría una vida mejor. Si estaba tan desesperado como para falsificar documentos y entrar a la escuela, ¿pudo haber estado igual de desesperado como para matar a Jimmy McClain? Así que analizaron los documentos falsos y descubrieron que tenía una tutora. La rastrearon y descubrieron que se llamaba Kendra. ¿Cuál era su relación con Eric? Llegaron ahí y se sorprendieron. Kendra, en verdad, era su esposa. Kendra se casó con él. Esa mujer madura y adulta se enamoró de un muchacho mucho más joven y lo ayudó a falsificar documentos para entrar a la preparatoria. ¿Él pensaba que Jimmy había expuesto su secreto? Pero ella dijo que fue quien lo expuso. Admitió que estaba angustiada y enojada porque Eric comenzó a salir con una joven de 19 años. Por eso decidió exponerlo en la escuela. Eric estaba en otro estado cuando ocurrió el crimen. Logramos eliminarlo al ver dónde estuvo su teléfono y poder verificar que cada persona que habló en ese periodo de tiempo era en realidad él. Eso fue como un golpe porque pensábamos que estábamos encaminados, pero tuvimos que revisar la situación rápidamente. Y ahora la pregunta era, ¿quiénes tendrían la llave de la casa? Por lo general los familiares, la familia la tendría. Volvió a fumar en su habitación. Jimmy no toleraba las tonterías. Había ciertas reglas, modos que debían cumplirse. Y como padre, no puedes permitirle a tu hijo que se salga con la suya cuando se equivoca. Hay que disciplinar a tu hijo. Podemos trabajar juntos para corregirlo. Dwayne y Tiffany, de adolescentes, no querían obedecer sus reglas. Y él pensaba que Carla era demasiado pasiva cuando tenía que disciplinarlos. Jimmy quería que sus hijos fueran su mejor versión, y eso incluía tener bases espirituales muy sólidas. Él se consideraba a sí mismo un esposo cristiano, la cabeza del hogar.
Yo pienso que tenemos que garantizar ciertos límites en las familias. Si te valoras a ti mismo, si tienes los límites adecuados y no dejas que la gente te diga ciertas cosas, o te haga ciertas cosas, o te lleven a ciertos lados. Cuando mi mamá dice, debo llegar a las 11, debes llegar a las 11. Eso es justamente lo que tienes que hacer. Esos son los límites. El problema era más grave porque ellos no consideraban a Jimmy como su padre. Sentían que intentaba controlarlos. Es un concepto simple que creo que deberíamos volver a enseñar en nuestras comunidades. Querían tener citas, querían salir y pasar el rato con sus amigos, pero él pensaba que algunos amigos eran una mala influencia. ¿A dónde crees que vas? Ella quería divorciarse. Eso lo lastimó. Lo hirió mucho. Terminó renunciando como pastor en la iglesia y dijo, no estoy calificado como para liderarlo si no puedo ser un líder en mi propio hogar. ¡Carla! Jimmy estuvo separado de su esposa por 3 o 4 años y ella quería divorciarse, pero lo que más quería era que él vendiera esa casa. Para el momento del divorcio, había acomodado las finanzas y se iba a quedar con la casa. De pequeños, siempre soñamos con tener nuestro propio hogar. Si vendía la casa, podrían dividirse el dinero y ella podría vivir mejor. Podría pagar ciertas cuentas y darles una vida mucho mejor a Dwayne y Tiffany. Descubrimos que la esposa todavía tenía una póliza de seguros. Empezamos a hablar con los familiares de un modo más intenso. La ex esposa trabajaba en un hospital aquí cerca. Sabíamos que estaba en el trabajo, que trabajaba horas normales y volvía a casa apenas pasadas las 5. Tendremos que echarle un vistazo a su teléfono. Nos comentó que por lo general llegaba a la casa cansada y le prestaba el teléfono al hijo durante el resto de la velada. Todos cooperaron y nos mostraron sus registros. Firmaron consentimiento y no les importó que hiciéramos copias o que descargáramos cosas de sus teléfonos. Aunque hicimos copia de los registros, igual pedimos los registros originales, porque muchas veces hay discrepancias. Y en este caso, hubo una enorme discrepancia. El teléfono no mostraba actividades, pero cuando obtuvimos los registros originales, notamos que estuvo activo. Entonces borraron cosas que no vimos hasta que nos dieron los registros originales. Hubo un par de llamados y mensajes a 2 números entre las 5 y las 10 de ese miércoles a la noche. Quiero que lo citen. Carla dijo que tenía el teléfono de día y que muchas veces cuando volvía a casa su hijo quería usarlo y ella se lo daba. Y el hijo borraba ciertos mensajes. Borraba mensajes de texto para que ella no supiera de qué estaba hablando. Eso envió señales de alerta y la gente cambió la actitud. La ex esposa no podía creerlo. No encontramos zapatillas que coincidieran, pero encontramos unas que eran de talla 10,5 y sabíamos que el hijastro usaba unas 10,5.
Volvieron a interrogar a Dwayne, que esta vez estaba alterado y actuaba de forma diferente. De repente Jimmy era mal tipo. Jimmy era un padrastro malo y agresivo. ¿Acaso tienes unas zapatillas Air Force One? Ahí enseguida se cerró y se apagó completamente, dejó de hablarnos. Era una situación mala para nosotros porque aún no teníamos pruebas como para arrestar a nadie. Entonces comenzamos a investigar a las 2 personas de las llamadas borradas. Esas 2 personas eran un hombre y una mujer, y muy pronto descubrimos que la mujer era la novia del hijastro. Mis investigadores fueron a hablar con la novia de Dwayne. Y nos sorprendió que fuera tan amable y amigable. Nos habló y yo le dije a uno de mis investigadores, solo menciona lo de la zapatilla. Entonces dijo, ¿qué le parecen las Air Force One de Dwayne? Son unas zapatillas estupendas. Y contestó, sí, me encantan esas zapatillas. Son las mejores zapatillas que ha comprado. La siguiente pregunta era, ¿de qué color son? Porque esas vienen de diferentes colores. Y respondió, mira, tengo una fotografía aquí. Y ahí estaba la fotografía de Dwayne con sus Air Force One de unas semanas antes del homicidio. Fue algo único. También sostenía un rifle AR-15. Sabíamos que el calibre de esa arma no era 40, pero también sabíamos que era probable que no tuviera esa arma cuando registramos su casa. No habíamos encontrado un rifle así. Lo que hicimos fue ingresar ese tipo de rifle al sistema para ver si aparecía un arma de esas robada o algo por el estilo. Y claro, en ese complejo de apartamentos donde Dwayne pasaba el rato, había un caso de un rifle AR-15 robado. Entonces contactamos a la víctima potencial. Y el sujeto vio la foto y reconoció algunos tatuajes. Y dijo, es Dwayne. Estuvo en mi casa el día anterior y quiso cambiarme una pistola calibre 40 por este AR-15, pero yo no quería. Como este hombre identificó su arma, teníamos las causas probables para arrestar a Dwayne por robo. Arrestaron a Dwayne por el cargo del arma robada. Quizás sucedió algo con ese muchacho. Estaba relacionado con lo que había pasado. Lo que pensábamos era encarcelar a Dwayne para oír las conversaciones que tenía con la esperanza de que hablara del homicidio o lo discutiera con alguien. Entonces, cruzamos los dedos y esperamos que en la cárcel confesara. Pero no funcionó. El teniente Helms me mantenía al tanto de la investigación. Tenían que encontrar la pistola. Eso era como buscar una aguja en un pajar. Fue entonces que identificamos a la persona con la que Dwayne se escribió la segunda vez, que era un hombre al que calificamos como socio o amigo de Dwayne. Nuestra intención era conseguir una orden para confiscar el teléfono y ver qué mensajes nos perdimos. Obtuvimos los antecedentes del tipo y descubrimos que era un traficante local. Entonces vigilamos su casa. Como había mensajes de texto borrados, estaban convencidos de que ocultaban algo. Cuando el sujeto salió de la casa, uno de nuestros oficiales se le acercó y lo atrapamos.
Honestamente, lo primero que pensé fue, va a contarlo todo. Es un criminal convicto, tiene una pistola y va a ir a la prisión federal. Seguro él no va a querer estar mucho tiempo ahí y nos dirá todo lo que sabe sobre Dwayne. Pero estaba muy equivocado. Se notaba que Dwayne lo asustaba muchísimo y no iba a decir ni una palabra. Hicimos una copia de su teléfono y notamos unas fotografías. Fotografías de una pistola y dinero. Los billetes estaban sobre una cama y lo raro era que la manta tenía un patrón muy singular. Enseguida pensé, a esta manta ya la vi antes. Y claro, esa manta era de Dwayne. Entonces lo encarcelamos y lo próximo fue oír sus charlas en la cárcel. Esperaban que llamara a Dwayne, pero eso no pasó. Terminó llamando a otro tipo y hablaban con códigos callejeros. Dijo, oye, ¿viste el pitbull que el hermano te vendió? Él dijo, está enfermo. El otro tipo nunca entendió muy bien de lo que este muchacho le hablaba. Dijo, no. El pitbull que te vendió está muy enfermo. Debes deshacerte de él. Nosotros sabíamos de qué hablaba. Sabíamos que el pitbull representaba la pistola y sabíamos que lo de enfermo era porque la usaron para un crimen muy terrible. Así que conectaron todas las pistas que tenían y la policía debía llegar a la casa de ese hombre cuanto antes. Ahora sabíamos bien quién era el tipo y lo fuimos a visitar a su casa con una orden. Llegamos y el hombre no estaba. Recuerdo que me fijé en el armario y había unas 100 cajas de zapatillas y todas ellas en sus cajas. Vi a uno de mis hombres y le dije, tenemos que revisarlas a todas. Cuando mi colega llegó a la caja número 30, creo que de repente oí un, oye, tenemos algo. La abrió lentamente. Y había 2 pistolas en la caja. Había mensajes de texto borrados que ocultaban algo. Conectaron todas las pistas que tenían. Se conectaron y se sorprendieron. Entonces las enviaron a balística. Y cuando volvió el informe de balística, coincidía. Con ese arma mataron al entrenador McClane. Esta fotografía que estoy viendo es la fotografía real del arma de fuego que se usó en ese homicidio. En ese punto, aún teníamos que encontrar al joven que había tenido la pistola antes porque teníamos que conectar esa pistola directamente con Dwayne. Se habían encontrado por Memphis y luego él dijo haberle comprado la pistola por esa área. Dijo que eso fue al día siguiente del homicidio. Teníamos el arma homicida, un testigo que lo corroboraba, teníamos testigos y obtuvimos charlas telefónicas y le presentamos todo al fiscal y el fiscal dijo, arresten a Dwayne por el asesinato de Jimmy McClane. Era homicidio en primer grado. Y durante el juicio, nuestra familia estaba aquí sentada. Su familia estaba sentada ahí y fue lo más extraño. El tipo iba de traje y corbata, como si no hubiera hecho nada. Y esas personas intentaban encerrarlo para siempre.
Parecía un juicio muy largo. Es muy diferente cuando no tienes una confesión, cuando dependes del trabajo que tu equipo realizó para armar todo el caso. Lo acusaron de homicidio en primer grado, pero el jurado deliberó y lo encontraron culpable de homicidio en segundo grado. Lo sentenciaron a 22 años, sin tener libertad condicional. Creemos que quizá Carla, sin darse cuenta, dio a entender que estaba en ruinas y sin dinero. Y Dwayne se hizo responsable y dijo, lo solucionaré, conseguiré dinero. Tal vez supo del seguro de vida, no lo sé, pero lo que sí sé es que se creía un gángster, seguramente porque pensaba que se iba a encargar del asunto y lo hizo, creyendo jamás me van a atrapar. Y tendremos dinero y saldremos de este apuro financiero. Yo realmente creo que eso fue todo lo que pasó. Se arruinó la vida. No volverá a ser la misma. Eso también es lo trágico, porque mi hermano ya no está más y ese joven perdió su vida cuando todo podría haberse evitado. No voy a decir que no dio a entender que estaba en apuros, pero decir que autorizó el asesinato de Jimmy, en cierto modo, no me pareció que eso era así. Siempre colaboró y ella cooperó hasta que lo condenaron. Creo que no se hizo justicia por completo. Creo que la familia aún se pregunta por qué, pero no tengo la respuesta. Desearía tenerla, pero solo Dwayne puede contestar esa pregunta. Y hasta el día de hoy sigue negando estar involucrado. Las pruebas y el jurado dicen lo contrario, pero no sé quién gana en un homicidio. Nadie. Para poder honrarlo, nosotros tenemos el fondo de becas de Jimmy McClain en Central Arkansas. Eso lo tenemos desde el punto de vista monetario, o becas por estudios, o investigación. Esa es nuestra forma de honrarlo. Esta beca es para beneficiar a los niños más vulnerables del este de Arkansas. La premisa es poder darles a los niños la oportunidad de avanzar con su educación. Casi todos los días me digo, hace 6 años, que no debo pensar en eso y volver a esa época. Hoy mencioné que falleció y se fue, pero aún está aquí conmigo.